Bienvenidos a este notebook donde vas a aprender cómo discretizar utilizando la agrupación K-medias. En este demo vamos a utilizar los datos del Titanic y scikit-learn. Primero, debemos importar el K-beans discretizer de scikit-learn y vamos a utilizar las variables age y fair del Titanic. Vamos a separar los datos en los sets de entrenamiento y de prueba, ya que vamos a estimar nuestros grupos o clusters utilizando el set de entrenamiento, y son estos clusters los que vamos a utilizar para luego discretizar nuestras variables en el set de prueba. Vamos a reemplazar los datos faltantes utilizando la imputación por muestra aleatoria, como hemos hecho en los notebooks anteriores. Y aquí tenemos la distribución de las variables age y la variable fair. Luego procedemos a discretizar utilizando el K-beans discretizer de scikit-learn y vamos a especificar que queremos 5 grupos y que la estrategia va a ser K-means. Luego ajustamos el discretizador, llamamos el método fit y le pasamos explícitamente cuáles son las variables que queremos discretizar. Y eso es todo. Scikit-learn nos devuelve los límites de cada uno de los grupos o clusters en los cuales vamos a discretizar nuestras variables. Lo que hace scikit-learn es utilizar la metodología de agrupación K-medias para encontrar dichos límites. Y ya si finalmente queremos discretizar nuestras variables, tenemos que aplicar el método transform. Le pasamos explícitamente cuáles son las variables que queremos discretizar. Scikit-learn va a aplicar los límites que acabamos de encontrar y recuerden que el resultado en scikit-learn es devuelto como un NumPy array, un arreglo NumPy. Por lo tanto, si queremos un data frame, tenemos que explícitamente crearlo con el resultado que tenemos. Fijamos las columnas y acá tenemos los resultados. Y acá tenemos que efectivamente el discretizer de scikit-learn ha reemplazado cada uno de los valores en nuestras variables por el clúster o grupo correspondiente de dicho valor. Podemos aplicar el mismo procedimiento en nuestro set de prueba, discretizamos nuestra variable y ahora aquí podemos graficar cuál es el porcentaje de observaciones que tenemos por cada uno de los intervalos o grupos o clusters que encontramos con nuestra discretización K-medias. Esperamos que la distribución del set de entrenamiento y el set de prueba sea más o menos la misma y podemos ver de la gráfica que efectivamente el porcentaje de observaciones es más o menos el mismo para cada uno de los intervalos. Por otra parte, vale la pena resaltar que este tipo de discretización no mejora o cambia la distribución de la variable original. Tomemos por ejemplo la variable fair. Acá tenemos la variable discretizada. Si recordamos, la variable original tenía la mayoría de las observaciones acumuladas hacia el lado izquierdo de la distribución. Era por lo tanto una variable sesgada y vemos que la variable discretizada sigue manteniendo el mismo tipo de distribución. Eso es todo por esta lección. Nos vemos en el siguiente notebook. Gracias.